De contratación es una operación económica de tómalo o déjalo. El consumidor, si necesita el bien o servicio y si sus posibilidades económicas lo permiten, se adhiere, pero no tiene nada que discutir sobre el contenido del contrato, salvo que excepcionalmente el predisponente lo permita. O sea, lo tomas o lo dejas, pero aquí no hay nada que negociar, no hay nada que discutir. Take it or leave it. No hay otra cosa que hacer. En estos contratos estándar, ya sea el contrato concluido mediante cláusulas generales de contratación o el contrato por adhesión, el destinatario es indeterminado. El empresario redacta su formulario que contiene todas las estipulaciones principales y accesorias del contrato y así lo ofrece al público consumidor. No hay un destinatario determinado. Todo el que quiere esos bienes y servicios lo puede adquirir adhiriéndose al contrato. En este tipo de contratación no hay la libertad contractual del adherente. Ustedes saben que para contratar hay dos tipos de libertad. La libertad de contratar. O sea, si una persona quiere contratar, nadie lo puede impedir. Y si no quiere contratar, nadie lo puede obligar. Y si ha tomado la decisión de contratar, es libre de elegir la persona con quien va a contratar. Libertad de contratar, consagrado en la Constitución política. La libertad contractual es aquella libertad que tienen las partes para poder determinar libremente, en libre negociación, el contenido del contrato. En este tipo de contratación masiva, el adherente no tiene la libertad contractual. Tiene la libertad de contratar, pero no tiene la libertad contractual, porque solamente se somete al contenido contractual preredactado por el que ofrece esos bienes y servicios, por el predisponente. No obstante todo ello, no obstante que una de las partes es la que redacta todo el contenido del contrato, ese contenido por lo menos debe ser conocible. O sea, que el destinatario de la oferta conozca, tenga la posibilidad de conocer de ese contrato, porque nadie podría asumir una obligación sin tener esa posibilidad de conocerlo, aun cuando en la realidad no lo conozca. Porque como sabemos en la vida práctica, muchas veces en esta contratación masiva, el que adquiere los bienes y servicios conoce de la existencia de la preredacción del predisponente, pero no conoce del contenido. No leemos el contenido. No nos enteramos del contenido, solamente nos adherimos a ojo cerrado. Fiamos y confiamos en que el predisponente no nos va a engañar, y por contratar en esa forma estamos protegidos por el derecho. El formulario de contrato de adhesión contiene todos los elementos del contrato, de tal forma que el destinatario, con la sola adhesión, con la sola firma, perfecciona el contrato. Queda perfeccionado el contrato, inclusive, allí el formulario viene con todos sus elementos principales y accesorios, y abajo queda allí una línea punteada en donde el consumidor puede adherirse, puede firmar y queda perfeccionado el contrato. Las cláusulas generales de contratación, en cambio,
no contienen todo el contenido del contrato, solamente contienen parte del contrato. O sea, ¿qué cosas son? Las cláusulas generales de contratación no son otra cosa que ciertas reglas, ciertas normas establecidas por una sola de las partes con carácter general y abstracto, que va a servir de marco a una serie de contratos futuros. Esas cláusulas generales pasarán a formar parte del contrato una vez que han sido incorporadas en el contrato particular que se celebre. Contrato particular que puede ser de libre de negociación o puede ser también un contrato por adhesión. El formulario del contrato por adhesión no está sometido a aprobación administrativa. En cambio, las cláusulas generales sí pueden ser sometidas a aprobación administrativa, o sea, por la autoridad administrativa, conforme veremos más adelante. Subrayemos aquí un punto establecido en la doctrina nacional tomada de la doctrina alemana e italiana de algunos autores, en donde se dice que las cláusulas generales de contratación son inmodificables, que no se pueden modificar. Arguyen sus razones, pero eso no corresponde a la realidad social. La sociedad no lo admite, y eso es lo importante. Solamente es derecho aquello que rige en la realidad social. Hay cláusulas generales, por ejemplo, entramos a un hotel y allí está establecida las cláusulas generales. ¿Quién no ha viajado, no? Y está establecida las cláusulas generales. Entramos a la habitación, allí la cláusula general dice: la jornada hotelera no termina a la 1 de la tarde. Si el huésped permanece más allá de esta hora, deberá pagar lo que corresponde a una jornada más. Eso dice, eso es una cláusula general. ¿A cuántos de ustedes no se les habrá ocurrido que han viajado, han estado en el hotel? Está allí las cláusulas generales, están incorporadas en el contrato de hospedaje, puesto que ya ustedes están haciendo uso de la habitación. Y acuerdan con el hotelero, con el propietario, para permanecer allí unas horas más, hasta tomar su movilidad para trasladarse a otro lugar, para reposar un momento más, para atender a un amigo, etcétera, 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 sin pagar un centavo más. Se ha modificado la cláusula general. ¿Es válido eso? Claro que es válido. Claro que es válido. Y así se debe entender, así se debe interpretar el derecho. Una regla de interpretación del derecho es el que la norma tiene que adecuarse a la realidad social, es la interpretación social de la norma. El derecho no es creado por una mentalidad genial, por un hombre sabio, porque algunos autores alemanes o algunos autores italianos dicen no, que esas cláusulas generales no son modificables y ya allí a rajatabla voy a aplicar eso. Eso no corresponde a la realidad social. Ni aquí